Esta es una producción de Grupo Fórmula. Todos y todos, o todas y todas, o todes y todes. Todes. En fin, todo el equipo, todos estamos listos para comenzar con la información más importante, con todas las noticias y, por supuesto, todas las voces. Vamos a comenzar esta tarde nuestra crónica informativa yéndonos en un enlace hasta la iglesia de San Hipólito en el centro histórico de la Ciudad de México, donde desde temprana hora se han dado cita miles y miles de fervientes creyentes en el santo más milagroso, en San Judas Tadeo. Un santo, el más venerado después de la Virgen de Guadalupe por los católicos del país. Jóvenes, adultos, niños de diferentes puntos del Valle de México y alrededores están llegando a venerar a este santo de las causas difíciles, Carlos Urdiales, para que lo tomes en cuenta y te eches tu peregrinada por allá. Algunos van con cubrebocas, pero anotado, sin respetar, anotado. Algunos van con cubrebocas, no están respetando la sana distancia. ¿Qué es lo que llevan? Pues llevan, por supuesto, peticiones, ánimos, veladoras, la oportunidad de escuchar una de las tantas misas que se están ofreciendo en esta iglesia de San Hipólito, en esta fiesta de San Judas Tadeo. Javier Navarro, estamos enlazados contigo en vivo, en directo. Adelante, ¿cómo va la situación? Tú tienes la palabra. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, este es el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, en lo que es el centro de esta Ciudad de México, en donde en esta fecha en que se celebra el Día de San Judas Tadeo, son miles las personas que llegan a este sitio, algunas de ellas en peregrinaciones, y con esto, pues de estas zonas, de las distintas partes de esta Ciudad de México, así como del área conurbada del Estado de México. En este lugar, Pepe, pues estas personas llegan con imágenes, algunas de gran tamaño, otras más con este atuendo de una túnica blanca con un manto color verde, y en este sitio pues ellos de esta forma agradecen algún favor concedido o alguna petición que también les fue cumplida por este santo San Judas Tadeo, denominado el patrón de las causas difíciles. En este sitio, como podemos observar, hay una fila que se forma en este sitio, en donde pues ya una fuerte lluvia ha hecho que la mayor parte de las personas que se encuentren en este sitio se cubran, y pues ellos esperan ingresar a este lugar en el que pues ya no se tiene ninguna otra restricción por el semáforo en color verde epidemiológico, que el mismo aforo máximo permitido, que es de 600 personas al interior de este recinto. Con esto, Pepe, pues estas personas ya se han formado con lo que esperan ingresar y escuchar algunas de estas misas que tú ya mencionabas, que se dan cada hora, Pepe. Esto inició desde las 7 de la mañana y continuará hasta las 8 de la noche, con lo que a las 21 horas se espera que este sitio cierre sus puertas. En este lugar también se tiene pues un operativo desplegado por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, 250 elementos en los alrededores, los que también traten de agilizar la vialidad muy complicada en este lugar, en donde ya se tiene el cierre de la circulación vehicular de esta avenida Hidalgo, desde el Paseo de la Reforma hasta el eje 1 poniente, la avenida Guerrero, y también afectada la circulación del Paseo de la Reforma, tanto en carriles centrales como laterales a esta altura, con dirección a la avenida de los Insurgentes. Lo que tenemos en este momento aquí, en este punto del centro de la capital del país. Pepe. Muchas gracias por la información, Javier Navarro. Pues sí, es el momento de los devotos de San Judas Tadeo para orar por las causas difíciles en busca de una solución. Causas difíciles, Carlos Urdiales, no imposibles. Toma nota, por favor, porque esto es muy importante en tu bitácora como creyente. Que te vaya bien, Juan Antonio, que te vaya bien. Y vamos a... Javier Navarro, que te vaya muy bien. Y vámonos en este momento a enlazar con Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República ha informado que José Eduardo Ravelo, aquel joven que falleció en Mérida, Yucatán, por ahí del 21 de julio de este año, luego de haber sido detenido por elementos y agentes municipales, no fue torturado ni violado sexualmente por los policías que lo aprehendieron. ¿Se acuerda que hubo todo un escándalo de entonces para acá, señalando que este joven Ravelo había sido violentado sexualmente, había sido torturado y había perdido la vida?
Esto motivó, detonó, por supuesto, la inquietud de la sociedad en torno a esclarecer el hecho hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues hoy incluso el presidente de la República aseguró que este caso no quedará impune. El presidente de la República está en una gira de trabajo por el sureste nacional. Hoy estuvo por la mañana en Mérida, Yucatán. Va a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Va a supervisar los tramos de construcción del Tren Maya, etcétera. Y en la conferencia mañanera que fue en la ciudad de Mérida, Yucatán, el presidente habló de este asunto porque se lo preguntaron los periodistas que lo acompañan. Oiga, señor, ¿va a quedar impune el caso de José Ravelo? No puede ser, no se ha aclarado nada, no nos ha dicho nada la autoridad municipal de la ciudad de Mérida. Hoy el presidente se comprometió precisamente a que este caso no quede impune. Hay desde luego algunos casos que se lamentan, como sucedió con un joven que fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal. Pero ya se está atendiendo este caso. También en eso las autoridades estatales están ayudando, colaborando. Ya atrajo el caso, el asunto, la Fiscalía General de la República. Y no hay impunidad. Pues precisamente la Fiscalía General de la República responde a lo que planteó en la mañana en la conferencia desde Mérida el presidente López Obrador sobre el caso Ravelo. ¿Qué es lo que ha dicho apenas hace un momento la FGR? Tenemos el contacto con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, adelante, te escuchamos con mucha atención. Gracias, Pepe. La Fiscalía General de la República determinó que José Eduardo Ravelo Echavarría, el joven veracruzano fallecido en Mérida, fue por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención, además de que no existió tortura ni violación sexual por parte de los elementos de la policía municipal que lo detuvieron. El 18 de agosto de este año, la madre de la víctima presentó la denuncia ante la FGR y se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura, por lo que la institución recabó más de 50 testimoniales y realizó 45 periciales en materia de medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video e informática, entre otros. Más de 35 informes de la Policía Federal Ministerial y 3 inspecciones ministeriales, además de que se realizó la exhumación del cadáver para estudiarlo. Igualmente se analizaron las videograbaciones desde el momento de su detención hasta su llegada a la cárcel, que duró 11 minutos. Igualmente se analizaron los videos de las 24 horas que estuvo internado. A través de la mecánica de lesiones, se concluyó que estas fueron causadas a José Eduardo, pero no corresponden con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto. Estas lesiones que provocaron fueron de las que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida. Las declaraciones de los testigos son consistentes todas en señalar que el joven mencionado se había resistido a que lo detuvieran. Los números y los colores de las patrullas señaladas por dicho joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características. En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo Policía Estatal y municipales de Mérida y Canacín. Se determinó también a través de los periciales en medicina la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte. Lo que sí existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales. Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General en el estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales. Actualmente se están en proceso de judicialización para ejercer la acción penal en contra de 3 servidores públicos de la Fiscalía General del estado de Yucatán. La Fiscalía General de la República, Pepe, continúa con su investigación respecto de la posible negligencia médica por parte de doctores responsables del Hospital General de dicho estado. Pepe, el reporte. Sí, te agradezco la información, Juan Antonio, pero hay ciertas contradicciones en todo esto,
Por ejemplo, el crimen ocurrió el 21 de julio, luego de que este joven fue detenido por elementos municipales, quienes aseguran no lo torturaron, no lo violaron sexualmente y mucho menos lo mataron. Sin embargo, hoy la Fiscalía General de la República está afirmando que va a ejercer acción penal en contra de 3 funcionarios de la Fiscalía del Estado de Yucatán y va a continuar investigando posible negligencia médica por parte de médicos del Hospital General del Estado. Se recuerda que la madre del joven, de Ravelo, de José Eduardo Ravelo, acudió a las oficinas de la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia por tortura. Esto fue el 18 de agosto de 2021, es decir, prácticamente un mes después de la muerte de José Eduardo Ravelo, y presentó esta denuncia. La Fiscalía concluye que las lesiones ocasionadas a José Eduardo coinciden con las maniobras de sujeción realizadas a una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar, lo que tú decías, menos de 15 días. Sin embargo, Juan Antonio, está surgiendo un comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se está haciendo un extrañamiento a las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República precisamente sobre el caso Ravelo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEA, por sus siglas, expresa extrañamiento ante estas declaraciones conclusivas hechas por la Fiscalía en este caso, ya que la investigación, dice el CEA, está en una fase preliminar no conclusiva. Realmente la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la Fiscalía General de la República da a conocer las conclusiones de su investigación, pues lo estamos reclamando. No es congruente. La familia de José Eduardo, igual que cualquier otra persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre el caso. También exhortan a la Fiscalía a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de funcionarios ministeriales. Tanto la tortura como la alteración de evidencias constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculo por el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser erradicadas de manera definitiva. Es la reacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que hace un extrañamiento a estas declaraciones de las cuales, Juan Antonio, nos acabas de informar. Así es, Pepe, y lo que de nueva cuenta vuelve a llamar la atención también es de que en cuanto el presidente señala de que se va a dar a conocer en las próximas horas la resolución de X o Y caso, inmediatamente a las horas la Fiscalía General de la República responde, aunque en este caso, como ya bien lo señalas, Pepe, tiene varias imprecisiones. Muchas gracias Juan Antonio, vamos a estar pendientes porque este caso no termina con las declaraciones que ha dado a conocer a través de un comunicado la Fiscalía General de la República sobre el caso de José Eduardo Ravelo, que sigue siendo todavía muy misterioso y la familia no está conforme con lo que le están informando. El presidente insiste, no permitirá que este caso permanezca en la impunidad. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y si me permite, después de una pausa muy breve, le vamos a informar lo que da a conocer el INEGI sobre el número de muertes, la causa principal de muertes en México. Como podrá usted imaginarse, es el COVID, la número 2. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares, pero el COVID desplazó a la diabetes y a otras causas y se coloca en el segundo lugar por el número de muertes. Se registraron, en fin, tengo las cifras de lo que se registró en 2020, ya son cifras definitivas, se las doy a conocer en un momento después de una pausa muy breve. Bueno, antes de comentar con usted las cifras de mortandad en 2020, ya conclusivas al año 2020, dadas a conocer por el INEGI, permítame entrar en contacto con Oliva López Arellano. Ella es la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Hoy están de fiesta en el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum porque se anuncia oficialmente la conclusión de la vacunación de mayores de 18 años con doble dosis inclusive. Lo anunció primero Claudia Sheinbaum este mediodía y esto es parte de lo que dijo la jefa de gobierno. El día de hoy cerramos esta etapa de vacunación que inició a mediados de febrero y el día de hoy cumplimos con vacunar a todos los adultos
de 18 años y más, hombres y mujeres. Fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México luego de 34 fases de vacunación. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del gobierno de la ciudad, está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo estar en contacto con usted a través de Grupo Fórmula. Doctora Oliva, qué gusto saludarte. Vaya, pues buenas noticias. ¿Cómo te va? Así es, Pepe. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues muy contentos por cerrar con una cobertura muy alta esta primera fase de vacunación. Esta que nos tomó ya 34 momentos, semanas sin parar, vacunando en la ciudad y que nos permite tener 7.1 millones de personas vacunadas por lo menos con una dosis, que es 99.5% de la población de 18 y más años, y tener un 95% de población de estos mismos grupos de edad con esquema completo. Pusimos más de 13.4 millones de dosis, 15,000 funcionarios, trabajadores de la ciudad, trabajadores del gobierno federal, servidores de la nación, 40 instituciones involucradas, y podemos pues dar estas buenas cuentas. Tenemos una ciudad protegida con coberturas muy altas. Creemos que las ciudades que tienen la complejidad como la Ciudad de México, zonas urbanas, con alta movilidad, con mucha población, más de 9.2 millones de habitantes, pues es un gran logro. Y es un logro que también tenemos que hacer un gran reconocimiento a los ciudadanos que fueron a vacunarse, que fueron de manera solidaria, ordenada, y que estuvieron participando cuando les tocaba, esperando el momento que les tocaba en su alcaldía, y todo sin con duda, mucho orden, con mucha alegría. Sin duda, Oliva López Arellano, es un mérito grande de la autoridad de salud a la que tú encabezas para poder llevar a cabo este ejercicio, sin duda complejo, tomando en cuenta de esta manera que la Ciudad de México se pone a la cabeza de los índices de mayor cantidad de gente vacunada para una urbe, tomando en cuenta que la Ciudad de México está superpoblada. Es decir, hay que hacer este reconocimiento y creo que es motivo de fiesta. Tengo entendido que los edificios públicos se van a pintar hasta de blanco a manera de celebración. Sí, así es. A partir de hoy celebramos y agradecemos a toda la población, al personal de salud, a los servidores de la ciudad, a los servidores de la nación, a todos los involucrados en el proceso de vacunación. Vamos a iluminar edificios emblemáticos de blanco del 28, es decir, desde el día de hoy hasta el día 31, y en la Torre Latinoamericana estaremos proyectando videomapping el 29 y el 30 desde las 7:30 horas de la tarde para también dar las gracias. Y aquí los invitamos a todos a tomarse fotos en estos sitios con una foto y un hashtag gracias por hacerlo posible. Habrá promociones también en cines, teatros, actividades culturales, promociones, descuentos en restaurantes, hoteles, museos, parques temáticos, todo esto para celebrar como colectivo, como sociedad, algo que vino a traer esperanza a la ciudad y que nos permite ir abriendo, seguir haciendo muchas actividades con seguridad, sin bajar la guardia, desde luego. ¿Qué va a pasar, Oliva? Enhorabuena primero. ¿Qué va a pasar con los menores de 17 años? Ha habido una orden judicial donde se le marca un plazo a la autoridad sanitaria federal para que todos los niños de 12 años y que llegan hasta los 17, los menores de edad, los adolescentes, independientemente de sus condiciones de salud, han de ser vacunados. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno de la Ciudad de México ante este ordenamiento judicial? Que no solamente aquellos que tienen comorbilidades tienen obligatoriamente que ser vacunados en ese rango de edad, de 12 a 17, sino absolutamente todos. Bueno, hasta donde sabemos es una orden
a Secretaría de Salud, todavía se está valorando ahí, Secretaría de Salud Federal. Nosotros estaremos muy atentos a la respuesta que dé Secretaría de Salud Federal y a los lineamientos si es que hubiera algún cambio. Por el momento estamos vacunando a los niños adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades graves. Hoy cerramos una primera etapa, pero vamos a seguir vacunando a este grupo de edad. También tenemos buenos datos aquí porque tenemos ya cerca de 20,000 adolescentes con comorbilidades graves vacunados en estos pocos días que inició esta vacunación, y vamos a seguir vacunando. Y también el día de mañana anunciaremos pues algunas pautas para los rezagados. ¿Por dónde va a ir la cuestión de los rezagados? Porque también es muy importante, ¿no? Mucha gente está preocupada por ese punto. Sí, les pedimos que se inscriban en Locatel, que hablen a Locatel y ahí se registren, y tendremos seguramente sedes especiales para que se puedan vacunar, para completar esquemas o para iniciarlos. Ya no es un volumen grande, pero de todos modos tenemos que atender a estas personas que por cualquier razón, por razones laborales, de viajes, de enfermedad, o simplemente porque no estaban decididos en el momento en que tocó su alcaldía, pero que ahora sí se quieren vacunar, pues abrir esa posibilidad. Entonces lo anunciaremos mañana a las 9 de la mañana, estaremos ya definiendo la sede y dando la información. Pues muchas gracias, Oliva López Arellano, por brindarnos este adelanto informativo. Por cierto, te quería preguntar, ¿ya echaste un ojo a cómo están los tumultos en torno a la iglesia de San Hipólito con motivo de la segunda figura religiosa más venerada en nuestro país después de la Virgen de Guadalupe? Me refiero a San Judas Tadeo. Estamos reportando que hay una multitud, que no hay medidas de seguridad, no hay sana distancia, muchos van sin cubrebocas. ¿Van a tomar alguna medida? Sí, aquí es muy importante la solidaridad, la responsabilidad de todos. El hecho de que tengamos estas tasas tan altas de cobertura de vacunación no significa que debemos bajar la guardia. Tenemos que seguirnos cuidando, priorizar las actividades al aire libre. Todas las festividades que va a hacer el gobierno de la ciudad son al aire libre, y esto es importante seguirlo priorizando. Usar el cubrebocas, el gel alcohol, la sana distancia hasta donde sea posible, y también el lavado de manos. Y algo fundamental, si las personas tienen cualquier síntoma respiratorio, aislarse, acudir a un centro de salud donde seguiremos haciendo las pruebas PCR o las pruebas rápidas para descartar COVID, y con esto cortar las cadenas de contagio. Es muy importante que podamos festejar, que podamos celebrar, que podamos encontrarnos con seguridad sanitaria y con las medidas de protección. Por último, te quiero preguntar en esta ocasión, si me permites, Oliva López Arellano, la Organización Mundial de la Salud está alertando que por la baja de temperaturas podría caber la posibilidad de una cuarta ola de contagios. Es decir, ahora vamos para abajo, poco a poco, lentamente. No ha desaparecido ni desaparecerá el tema del peligro que significa la pandemia, pero está alertando la OMS que estas bajas temperaturas podrían provocar esta nueva ola de contagios, sobre todo en el hemisferio norte. ¿Están previendo ustedes todo esto? Si nosotros monitoreamos todos los días los indicadores, en este momento todos, absolutamente todos están en descenso sostenido y acelerado. Entonces, los modelos que están estimando el comportamiento hacia adelante nos indican que vamos bien. Claro, esto puede variar y tiene que ver con los elementos de protección de las personas y con que se siga trabajando y haciendo toda la actividad con seguridad sanitaria. Desde luego, las temperaturas en Ciudad de México no son las temperaturas de los países del norte, del hemisferio norte, y tampoco han tenido estos países las altas coberturas que tenemos de vacunación. De todos modos monitoreamos, de todos modos estamos preparados para, si se necesitara, nuevamente desplegar todos los recursos del gobierno de la ciudad para atención, identificación temprana y pues también tamizaje y cortar las cadenas de contagio si hubiera
más casos de COVID-19. Gracias, doctora, como siempre, es un gusto saludarte. Enhorabuena, felicidades a todo el equipo de trabajadores del gobierno de la ciudad apoyando al sector salud federal para aplicar este alto índice de vacunas contra el COVID. Muchas gracias, doctora, qué gusto. Gracias. Gracias y buenas tardes a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad. Carlos Urdiales, tú tienes los datos, los avisos que está enviando la Organización Mundial de la Salud, de los cuales hemos comentado brevemente con la doctora Oliva López Arellano sobre el peligro de que por las bajas temperaturas puedan incrementarse los contagios. Carlos, adelante. Así es, Pepe, con la llegada del invierno, como tú se lo preguntabas a la doctora Oliva López Arellano, con la llegada del invierno y el frío, la gente pasa más tiempo en interiores, a veces en habitaciones que no están correctamente ventiladas. Hay una variante Delta y hay 30 subvariantes de la misma que ya tiene identificada la Organización Mundial de la Salud. La pandemia, alerta la OMS, va a continuar independientemente del grado o del rango de vacunación que haya alcanzado cada país. Todo esto lo ha vaticinado la jefa de la Unidad Técnica Anticovid de la OMS, María Van Kerkhove. La experta estadounidense subraya que puede bajarse la transmisión no solamente con vacunas, lo que decía la doctora, sino también con otras herramientas. Y aquí Pepe apuntaría pues al sentido común, a lo que dice la doctora, no bajar la guardia, no confiarse, tener, un poco de consideración y entender que esto no significa que ya estamos fuera de peligro. Dice que hay que continuar utilizando los cubrebocas, es lo que dice las mascarillas, la OMS, la higiene de manos, y también la no asistencia a grandes acontecimientos en masas. Por eso, Pepe, aquí se subrayaba que el tema, por ejemplo, del Gran Premio de Fórmula 1 de México, cada evento, cada organizador tendrá la responsabilidad de especificar sus requisitos. Y en el caso, ya lo sabemos, del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, está el tema de o certificado de vacunación o prueba anticovid reciente que dé negativo, evidentemente, y por ahí. Finalmente, la OMS, de esta experta, de esta jefa de la unidad técnica, dice: tenemos a mano las armas para salvar vidas y reducir la transmisión. Todo está en que las apliquemos. Gracias, Carlos. Gracias por esta información. Este comunicado de la Organización Mundial de la Salud no es para México en específico. Estamos hablando de los países del hemisferio norte. Es correcto. Pero pues México está ahí inmiscuido y tenemos que tener, por supuesto, geográficamente está ahí ubicado, tenemos que tomarlo en cuenta. No podemos cantar victoria, como dice Oliva López Arellano, mucho menos podemos bajar la guardia. Eso no quiere decir que no podamos festejar que en la Ciudad de México pues se lograron índices los más altos en todo el país en cuanto a prevención, en cuanto a vacunación de personas. 99% en el caso de dobles aplicaciones y 99% en el caso de aplicación única y 95% en el caso de dobles dosis, es lo que nos dijo Oliva López Arellano. Me permite una pausa muy breve. Regresamos con usted para comentar los índices de mortandad que da a conocer el INEGI. En un momento estaremos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradecemos mucho a Edgar Bielma Orozco, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Le agradezco estar en la línea y lo saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, Edgar. Edgar, ¿me escuchas? ¿Hay algún problema con la comunicación con Edgar Bielma? Sí, ¿Me estás escuchando, escucho. Edgar? ¿Me avisas? Sí, gracias, escucho. Edgar. Gracias por tomar la llamada. Gracias por estar aquí con nosotros a través de Grupo Fórmula. Te estamos buscando para explicar a la audiencia de Grupo Fórmula justamente lo que ha Sí, a ver, creo que hay un problema en la comunicación con Edgar. No me está escuchando a mí. ¿Sí me está escuchando? A ver, Edgar, ¿me escuchas? Bueno. Sí, me escuchas. A ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación, porque usted merece, por supuesto, toda la calidad posible. Queremos hablar con él porque hoy el INEGI da a conocer que el COVID en 2020 se constituyó en la segunda causa de muerte en nuestro país. Registró México en total
1,086,743 defunciones en todo el año, de las cuales 200,256 fueron directamente provocadas por el COVID. Estas son las cifras que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su informe ya definitivo. Son características de las defunciones registradas en México. Edgar, ¿ya me escuchas? José, ¿qué tal? Muy buena tarde a ti, auditorio. Es un gusto que platiquemos de este tema tan importante. Sin duda lo es. Ya habíamos platicado un adelanto de lo que se perfilaba como conclusivo, pero hoy ya tienen definitivamente lo que registra el año 2020 en cuanto a defunciones en el país. Y está anotando el INEGI que por lo menos 200,256 muertes fueron directamente provocadas por COVID. Estamos hablando de 2020, no estamos contando lo que lleva, los 10 meses que lleva el 2021 todavía. Es correcto, y que por cierto también publicamos el primer trimestre de 2021 ya en su momento en el mes de agosto, pero efectivamente lo que estamos haciendo el día de hoy, José, es cerrar el capítulo de lo que es 2020 y dar cuenta de qué fue lo que pasó, es decir, de aquellos 750,000 muertes que se hubiesen esperado de manera normal y que de pronto se identifican 1,076,400, dándonos un diferencial de lo que se denomina a nivel internacional exceso de mortalidad, con 300, casi 27,000 defunciones, o lo que representaría el 44% respecto a las muertes esperadas, José. Ahora, son más muertes de las que nos anunció la Secretaría de Salud Federal desde el año pasado, cuando la Secretaría de Salud nos decía que por COVID el año pasado, en 2020, habrían muerto 148,000 personas, casi 149,000. El INEGI está diciendo no, son poquito más de 200,000 las muertes. Es decir, ahí hay un desacuerdo en las cifras del sector salud y del INEGI. Mira, más que desacuerdo es que son diferentes formas de medir y además una estadística que no es oficial, que es la de la Secretaría de Salud. Eso es muy importante. La cifra que publica el INEGI, con base en la Ley General de Salud, es la cifra definitiva y oficial. Lo que publica la Secretaría de Salud, estimado José, es un sistema de alerta temprana epidemiológico que lo que permite a ellos es saber las tendencias más no los volúmenes. Eso creo que siempre se debió de haber dejado muy en claro para que no existiese esta confusión, porque jamás su sistema de alerta temprana iba a permitir eso. De hecho, eso llevó a que creáramos un grupo interinstitucional para que de manera constante, cada 15 días, tuviéramos una mejor aproximación, que es a través de los boletines de exceso de mortalidad, y que de hecho actualmente va en 595,000 defunciones en exceso, José. Ahora, ¿el COVID ha sido más letal entre los hombres que entre las mujeres? Es correcto, y significativamente de manera muy importante para el caso de los varones, posicionándose como la primera causa con 128,000, con todo y que las enfermedades al corazón también subieron de manera importante en un 38%. En el caso de las mujeres, esta enfermedad se posicionó como la tercera causa de muerte, eso entre hombres y mujeres. Pero si lo vemos por edad, mi estimado José, vemos que entre los 35 y 64 años fue la primera causa de muerte. Los de más de 65 fue la segunda, y quiero destacar dos grupos de edad, el de 15 a 24 porque fue la sexta causa con casi 1,000 casos por COVID, y el grupo de los de 25 a 34, que también es una población joven adulta, porque ahí se presentaron más de 4,500 defunciones concretamente por COVID. Adelante. Pues es una cifra que llama la atención. 3 principales causas de muerte en el país en 2020, de acuerdo con INEGI. En términos generales, ya no vamos a diferenciar. Estamos hablando de enfermedades del corazón como primera causa, COVID-19. La tercera podría ser la diabetes mellitus. Después le seguirían los tumores malignos, la influenza, la neumonía. Es como estamos en este momento. Sí se supera el 1,000,000 de muertes, 1,086,000.
defunciones en el país. Es por primera vez en la historia, ¿no?, que se logra una cifra de esta envergadura, más de 1.086.000 muertes. Sí, por primera vez en la historia que se mide. Recordemos que también a mediados del siglo XX hubo por ahí una epidemia muy delicada y a principios del siglo XX, pues no se diga lo que fue la influenza. La influenza de 1918 concretamente, pues también generó un impacto, aunque desafortunadamente en esos momentos no se medía como se hace con todo el bagaje tecnológico que tenemos y estadístico e institucional para poder dar cuenta de eso. Adelante. Edgar Bielma, ¿qué mata más? ¿Los homicidios o la enfermedad? No, sin duda la enfermedad y por mucho. Los volúmenes de enfermedad son muy grandes. Las muertes accidentales y violentas, de hecho, representa el 8% de las muertes en lo general. Particularmente se descompone entre lo que viene siendo estas muertes accidentales y violentas, entre los homicidios con 36.700, los accidentes con 32.300, que por cierto tuvo por primera vez en la historia un descenso. Y digo un descenso porque estuvimos confinados y eso redujo el riesgo de algunas personas en ese sentido, aunque también, y es un tema que a futuro se debería de analizar de manera muy puntual, incrementó dentro de las muertes accidentales y violentas los suicidios, al pasar de una tasa de 5.3 histórica en promedio por cada 100.000 habitantes a 6.2, es decir, casi una defunción adicional por suicidio por cada 100.000 habitantes, en un contexto en el cual la población perdió su trabajo, 12.5 millones, y tardaron en recuperarlo. Se redujeron los ingresos, sobre todo en el ámbito urbano, a más del 8%, y más agrégale la violencia familiar que el confinamiento pudo haber generado, pues pueden ser algunas de las causas que hayan incrementado este indicador. Adelante. Pues gracias, Edgar Bielma, por habernos tomado esta llamada telefónica y comentado estas cifras de muertes en el año 2020. Falta todavía sacar la estadística de 2021. Tú ya tenías un avance de los primeros 3 meses de 2021. Viene la situación muy difícil, sobre todo porque hay la inquietud entre la sociedad de que en el caso de las muertes por COVID son muchas más de las 200 y pico mil, menos de 300,000 que reconoce el sector salud a la fecha, que podrían ser fácilmente 500 o 550,000 o enfermedades directas o indirectas, pero relacionadas con la pandemia. Es un tema que todavía no queda perfectamente claro. ¿Gustas hacer algún comentario, Edgar? Sí, mira, el exceso, como te comentaba, actual se encuentra en 595,000 de manera concreta. Sí se sabe, y como atinadamente tú lo comentas, que aquí no importa si fue directo o indirecto, simplemente se cuenta el exceso de mortalidad para evitar esas discusiones bizantinas y se identifica que cerca de 600,000 personas a la fecha han fallecido por COVID o por alguna causa vinculada de comorbilidad, pero que también estuvo presente el COVID, o la limitación de los accesos a los hospitales. Pero al final del día, como resultado de todo este fenómeno, es que tenemos cerca de 600,000, según el último boletín, el 23º que hemos venido publicando en coordinación con la Secretaría de Salud y RENAP. Pues muchas gracias Edgar por esta entrevista. Te envío un fuerte abrazo, Pepe, a ti y a tu auditorio. Igualmente para ti. Hasta luego. Gracias. Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. 600,000 muertes asociadas con el COVID, de manera directa o indirecta, y no las poco más de 250,000 que reconoce directamente la Secretaría de Salud. Me permito informarle con mucha tristeza, con mucha pena, que murió nuestro querido compañero, el periodista Óscar Cadena, compañero de larga trayectoria. Estamos hablando de diferentes medios de comunicación. Estamos leyendo una esquela mortuoria que fue publicada justamente por la familia de Óscar Cadena, la familia Cadena Castro, quien está informando el fallecimiento de Óscar.
Un hombre que dedicó pues 50 años de su vida a su verdadera pasión, con entrega, con talento, con carisma, con amistad incondicional, por supuesto, me consta. Este hombre, el hombre de los tirantes de la Cámara Infraganti, ¿se acuerda usted? Testigo de innumerables historias que relató durante más de 50 años de carrera en los medios de comunicación de México. Por el momento, dice, pedimos privacidad y respeto durante esta difícil etapa. Más adelante le compartiremos los detalles para su emotiva despedida a la familia Cadena Castro. Pues lamentamos mucho el fallecimiento del querido e inolvidable Óscar Cadena. Recuerdo haber reporteado con él el temblor de 1985, del 19 de septiembre. Estábamos trabajando en la televisión de Canal 13 y no había un equipo de cámara que pudiera yo utilizar. Entonces Óscar generosamente nos prestó sus cámaras y entre los dos empezamos a hacer una cobertura de todo lo que sucedió, inolvidable, imborrable, a consecuencia de una de las peores tragedias que se recuerden para la Ciudad de México. Descanse en paz, Óscar Cadena Jiménez. Lo vamos a recordar siempre al ciudadano infraganti. Vámonos a una pausa breve, volvemos. Un aplauso para ellos. Gracias por apoyarnos. Nos lo hemos pasado sensacional aquí en Ciudad Obregón. Yo les quiero presentar algo que encontró nuestra cámara, cosas muy interesantes de este bello estado. Forma, todas las noticias, todas las voces. Otro tema de enorme polémica es el de la reforma eléctrica. Se debate en todos los foros que usted pueda imaginarse, sobre todo en el centro del poder legislativo, promovida, claro, por el Ejecutivo. La reforma eléctrica, estuvo Manuel Bartlett en una comparecencia con diputados, se armó una bronca terrible. En fin, el presidente insiste que la reforma eléctrica es lo que necesita el país en este momento. Quienes están en contra de ella es que carecen de la información correspondiente. Mire, como sea, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha hecho un comentario sobre el tema de la reforma eléctrica que está buscando ser aprobada por el Poder Legislativo a iniciativa del presidente de la República. Dicen en Estados Unidos los de energía que las emisiones de carbono en México podrían dispararse a la par de los costos de electricidad si se aprueban estas reformas, como las que promueve el presidente, que otorgan al Estado un mayor control sobre el mercado eléctrico. Armando Guzmán, desde la ciudad de Washington, donde son ahora las 8 de la noche, prácticamente van a dar las 8 de la noche. Él tiene toda la información. Armando, un saludo desde México. Muy buenas noches. Bueno, hay un problema en la comunicación con Armando Guzmán. Si me haces favor de rectificar. El caso es que según el Departamento de Energía... ¿Ya está Armando? Adelante, Armando. Bueno, hay algún problema en la comunicación. Son algunos de los detalles técnicos que ni modo tenemos que soportar. Dice el Departamento de Energía de Estados Unidos que van a aumentar las emisiones de carbono entre un 26 y un 65%, y que van a aumentar los costos de generación de electricidad entre un 32 y un 54%, cuando el gobierno de la Cuarta Transformación aquí nos está diciendo lo contrario. Según el informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, los cambios a la Constitución mexicana propuestos por el presidente López Obrador resultarían en un menor uso de parques solares y eólicos en México. Perdón. Que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan significativamente en todos los escenarios. Armando, ¿me estás escuchando ahora sí? Te estoy escuchando perfectamente, Pepe. Lo que pasa es que este informe del que tú hablas, efectivamente, del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía, salió directamente de ahí. Cuando tú ves, es una declaración muy poco diplomática
que no se hace realmente de un gobierno al otro, una crítica en este sentido. Pero el Laboratorio Nacional de Energía Renovable es precisamente el que está buscando y encargado de promover eso, la energía limpia y la energía renovable. Están en contra ahora de usar hidrocarburos y de evitar lo más posible los gases de invernadero o de efecto invernadero. Y como tú decías, decían que la Constitución, para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad una mayor participación en el mercado energético, esto daría como resultado el uso de menos de los florecientes parques solares y eólicos de México, en la energía solar y la energía de viento. Esto aumentaría las emisiones de carbono, dicen ellos, entre un 26 y un 65%, al tiempo que aumentarían los costos de generación de electricidad entre un 32 y un 54%. Ahora, lo dicen estos señores en el Laboratorio de Energía Renovable, sin embargo, no quiere decir que lo que ellos digan es totalmente cierto. El reporte se refiere por nombre al presidente de México, diciendo que ha tomado varios pasos para darle al Estado más poder sobre la energía en México, refiriéndose a las reformas precisamente de la Comisión de la generación de electricidad en nuestro país. Ahora, esto lo que hace también es buscar que haya mucho mayor simpatía para las quejas que hay por parte de empresas que quieren participar más, empresas de los Estados Unidos y de otros países que quieren participar más en el mercado de la generación de electricidad en México. Y hay algo muy parecido que ha sucedido también, Pepe, con la cuestión del petróleo. No le ha gustado a mucha gente y entonces lo han hecho saber. Pero esta reforma de la energía del sector privado ocuparía un lugar más bajo en la lista con proyectos eólicos y solares, y esto lo que ha hecho es que las compañías que están dedicadas a eso y que quieren introducir este tipo de tecnología y quieren tener más negocios en este sentido en México sean los que estén promoviendo este tipo de declaración. En realidad el Departamento de Energía le deja todo la responsabilidad de esta declaración a este laboratorio. Y lo que te puedo decir es que las asociaciones de energía eólica y solar de México dicen que la reforma podría socavar de alguna manera estas empresas en virtud del Acuerdo de París del cambio climático. Pero en realidad no hay nadie que pueda aprobar por ahora si estos números son exactos, si son exageración. A lo mejor son muy menores de lo que podría pasar, a lo mejor serían superiores. Pero esto es a lo que se refería adecuadamente el presidente de México al decir que en muchos casos no saben lo que está ocurriendo los estadounidenses, no saben lo que está ocurriendo en nuestro país. De todas maneras, la declaración está ahí. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía no está pidiendo disculpas, el Departamento de Energía tampoco, y esto podría llevar a quejas, pero si no, es una forma en la que en Estados Unidos están reflejando parte de lo que es estas dos energías que, por cierto, el presidente Joe Biden ha estado promoviendo con mucha fuerza, pero cada país se maneja distinto y cada país tiene sus propios intereses. Vamos a ver qué es lo que pasa, y esta es la historia que se tiene hasta ahora en Washington, Pepe. Muchas gracias Armando por este reporte desde la capital de los Estados Unidos. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y fíjese usted que integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión México-Unión Europea han también externado su preocupación sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico de México planteada por el Ejecutivo Federal y que se analiza en el Congreso. Estuvieron reunidos con la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. El eurodiputado Esmerigilio indicó que el tema es muy sensible toda vez que se relaciona con acuerdos internacionales en rubros como el cambio climático, la sustentabilidad, la certeza jurídica y desde luego lo que tiene que ver con los derechos humanos. Sobre todo esto, hoy el presidente de Estados Unidos, ante estas quejas, estas críticas a su iniciativa de reforma a la ley eléctrica, hoy volvió a decir que Estados Unidos y quienes están en contra de la reforma están mintiendo, porque la reforma eléctrica no implica que se vaya a generar mayor contaminación. Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden
para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Entonces, que es falso que se vaya a disparar estas emisiones de carbono y que se vaya a aumentar de una manera muy importante el costo de la producción eléctrica. Es falso y no suena lógico, suena metálico. No suena lógico, suena metálico. Fue lo que dijo el presidente de la República en alusión a que hay intereses económicos fuertes que están tratando de incidir en este debate, en esta discusión. También, por segundo día consecutivo, continuó el foro organizado por la Confederación Patropública Mexicana, en donde se está cuestionando lo que va a hacer el país para que los mexicanos contemos con energías limpias a precios accesibles. Carlos Urdiales, tú tienes los datos de este foro organizado por la Coparmex. Fíjate, Pepe, que el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, al encabezar los trabajos de este segundo día del foro, habló sobre lo que le preocupa a los empresarios. ¿Qué les preocupa? Les preocupa el Estado de Derecho, el cuidado del medio ambiente, las finanzas públicas, la competitividad como país, así como la afectación a las economías familiares por los posibles o potenciales aumentos de tarifas. Y como es un foro, pues ahí hablan y representan distintas posturas y visiones. Pepe, la priista Blanca Alcalá, legisladora, diputada federal, dijo que los legisladores tienen la obligación de poder contrastar las evidencias, no solamente los discursos, y de poder hacer los análisis técnicos y financieros, todos los que se tengan que hacer para tener una idea clara, nítida de lo que implica. Por su parte, la legisladora de Morena, Patricia Armendáriz, que por cierto es la secretaria de la Comisión de Hacienda, dijo reiteró que una de las fuentes de pérdida para la Comisión Federal de Electricidad más importante es el subsidio a estas llamadas sociedades de autoabasto, que disfrutan del porteo estampilla, que así se llama, incurriendo además, dice Patricia Armendáriz de Morena, en defraudación fiscal. Y también, Pepe, para mencionar lo que dijo Gabriel Cuadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático del PAN, él es diputado, diciendo que la reforma del 2013 acabó con el monopolio de la generación de energía eléctrica y permitió la inversión privada en esto. En cambio, dice que la contrarreforma que busca Morena y el presidente López Obrador acaban con la certeza jurídica y con la certidumbre precisamente para invertir en este sector de generación de energía eléctrica. Pepe, el segundo día de trabajos en el foro de Coparmex. Sí, y que va a continuar, Carlos, el día de mañana con estos cuestionamientos en este debate, digamos, abierto sobre la controvertida iniciativa presidencial de reforma a la ley eléctrica. A propósito, está en la línea mi compañera reportera Jenny Valencia. Hoy se reportan los resultados financieros tanto de la propia Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. Y en ambos casos, estas dos más grandes empresas del gobierno nacional, en las dos hay pérdidas multimillonarias, por supuesto en pesos. Jenny, adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, André? Muy buenas noches. Comentarte que la Comisión Federal de Electricidad pierde un total de 28.853 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año, derivado del aumento en el precio de los combustibles que tuvo que pagar para generación de electricidad, aunque en contraste con el resultado acumulado del año anterior, que fue de una pérdida neta de 142.908 millones de pesos, año de la pandemia, mostró una mejoría importante. Al presentar su reporte financiero a inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores, la CFEPP pues detalló que tuvo ingresos totales por 434.814 millones de pesos. Sin embargo, esto representó un incremento de 12.4% en comparación con el mismo periodo del año 2020. En cuanto a Petróleos Mexicanos, esta reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que registró en el tercer trimestre de este año una pérdida de 62.797
17 millones de pesos, aunque a lo largo del año lleva ya una pérdida neta acumulada de 100,237 millones de pesos. Sin embargo, las ventas totales aumentaron, Pepe, esto en un 61% interanual debido a un incremento en las ventas nacionales y de exportación, teniendo como impulso una recuperación de los precios internacionales del petróleo, así como a los volúmenes vendidos. Los ingresos totales por ventas y servicios subieron prácticamente 48.9% a tasa anual. Se compara también con año de la pandemia, por ello tan alto, Pepe, acumulando así 1,049 billones de pesos. A la vez, el rendimiento de operación aumentó en 893% al situarse en 249,549 millones de pesos, esto en comparación con el año anterior. Este es el reporte, Pepe, sobre las finanzas que presentó el día de hoy tanto CFE como Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias, Jenny, por esta información. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jenny Valencia. Y después de corte vamos a comentar con usted lo que ha dicho hoy por sexto día consecutivo el presidente de la República en relación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo pronto, en su conferencia mañanera, el presidente dijo que su gobierno descarta una reforma para renovar la UNAM. Pero vamos a ver de qué se trata después de un corte. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del Gobierno de la ciudad, está en la línea telefónica. Muy contentos por cerrar con una cobertura muy alta esta primera fase de vacunación, esta que nos tomó ya 34 momentos, semanas sin parar, vacunando en la ciudad y que nos permite tener 7.1 millones de personas vacunadas por lo menos con una dosis, que es 99.5% de la población de 18 y más años, y tener un 95% de población de estos mismos grupos de edad con esquema completo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, una firma, una organización de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hay un tema muy sabroso para compartir. Primero, un saludo. Pepe, muy buenas noches, con todo gusto como siempre. Muchas gracias. ¿A qué me refiero con el tema sabroso? En la comparecencia de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, frente a los señores legisladores, fue un ir y venir de ataques y de respuestas del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda, se puso muy intenso, muy interesante en torno al tema de la reforma eléctrica que promueve el presidente de la República, que habrá de discutirse y en su caso aprobarse con 2/3 partes, mayoría calificada en el Congreso. Pero al margen de esto, y durante la comparecencia de Bartlett, volvió a salir el tema de la caída del sistema en el año de 1988 con las elecciones presidenciales, donde resultó triunfador Carlos Salinas de Gortari. Le preguntaron y le dijeron que por qué había él, siendo secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, no había INE entonces, ¿por qué había permitido que se cayera el sistema? Que explicara qué fue lo que pasó, porque siempre se dudó de la legitimidad del poder de Carlos Salinas de Gortari a raíz de este episodio. Y él simplemente contestó, se trató, lo confieso, de un amaciato entre Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional. ¿Qué opinas sobre esto que dijo el señor Bartlett, recordando algo que ocurrió hace 33 años, pero de lo cual muchos no guardamos memoria? Mira, Pepe, me parece un acto de cinismo y de tergiversación y manipulación de los hechos. Primero, lo que ocurrió la noche del 6 de julio del 88 fue que la información de los resultados tardó en procesarse, tardó en anunciarse, y eso dio lugar a que hubiera una enorme sospecha de que pudo haberse cometido algún tipo de fraude electoral. Y yo no soy nadie para decir si sí o si no,
pero lo que sí ocurrió esa noche es que se prolongó y se pospuso el anuncio de los resultados, y eso llevó a que la oposición dijera que se había cometido un fraude, porque efectivamente se cayó de caer y se cayó de callar el sistema, en el sentido de que no hubo información. Y eso es un hecho verificable, y de hecho pasaron semanas sin que se tuviera la información completa de todas las casillas. Era otra época, no había celulares, no había internet, no había mecanismos de información, pero el gobierno lo dijo. Por cierto, Pepe, Miguel de la Madrid, en sus memorias, Miguel de la Madrid, que en paz descanse, dice que la explicación de esa caída o de esa callada del sistema se debió a que la información de las zonas urbanas siempre fluye más rápido, y que la información de las primeras horas de la noche del domingo 6 de julio mostraba que el candidato Cuauhtémoc Cárdenas iba a la cabeza porque en la Ciudad de México había ganado por una gran ventaja, y que hubo una decisión política de tratar de administrar el flujo de información para evitar que hubiera una percepción de que si los primeros datos decían que ganaba la izquierda, la gente saliera a festejar, y que al otro día, cuando ya vinieran los datos del resto del país y de las zonas rurales y dijeran el PRI ganó, ya fuera algo que no fuera creíble. Esa es una explicación de la Madrid. Pero el tema es que sí hubo una lentitud enorme que llevó a que la izquierda, de la cual presuntamente es parte López Obrador, acusara por mucho tiempo de un fraude histórico en el 88, que por cierto, fue por ese presunto fraude que se creó el IFE en 1990. Debo decir además que 2 años antes en Chihuahua hubo una elección muy importante, simbólica, que llegó a ser un escándalo internacional, donde el PRI o el gobierno habría manipulado los resultados para que ganara el candidato del PRI en contra del candidato del PAN, que era Francisco Barrio, que tenía un gran apoyo en Chihuahua y que presuntamente habría habido un fraude. Pero esa es la realidad. Lo que ocurrió después de esa elección fue que Salinas de Gortari, queriendo comprar gobernabilidad y queriendo comprar consenso, empezó a negociar con el PAN una agenda de gobierno que finalmente se llevó a la práctica. Y entonces lo que hoy Bartlett hace, y lleva haciéndolo varios años, es que dice, como el PAN pactó con Salinas durante su sexenio, después de la elección, entonces el presunto fraude del 88 en realidad es un amaciato entre el PAN y Salinas. Esto es una falacia. Una cosa es lo que pasó en la elección y que efectivamente hubo irregularidades, y Cuauhtémoc Cárdenas las ha dicho durante 30 años, y otra cosa es después que el PAN adoptó una actitud pragmática, negoció con Salinas, pero eso no significa que el PAN haya sido el autor junto con Salinas de un presunto fraude, porque además Salinas era el candidato, el encargado de las elecciones era Manuel Bartlett, él era el encargado de la autoridad electoral porque, como tú dijiste, no había IFE. Entonces, me parece que este cinismo de Bartlett en este y en muchos temas simplemente es un acto de provocación, simplemente es un acto de cinismo y de irresponsabilidad enorme. ¿Tú crees, finalmente, Luis Carlos, en esta ocasión, tú crees que por todos estos méritos, estas medallas políticas, entre comillas, crees que Manuel Bartlett debería ser expulsado del equipo de trabajo próximo de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que si López Obrador fuera congruente con su discurso, que dice que toda la historia de México antes de su llegada se caracterizó por fraudes electorales, eso es lo que dice López Obrador, sí, pues claramente no debió haber escogido a una persona que ha sido señalado por la izquierda, de la cual presuntamente viene López Obrador, de haber cometido un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es un asunto de pulcritud, de dignidad, de decoro. Pero López Obrador desde hace 3, 4 años no le importó, lo hizo, ha pagado un costo político, y además ahora Manuel Bartlett, que es una persona soberbia, que es una persona resentida, que es una persona que es un rostro, se manifiesta un enorme coraje, está, me parece que, tergiversando, manipulando, forzando, exacerbando los ánimos en un tema eléctrico que no solamente es un tema eléctrico, es un tema económico, es un tema ideológico, es un tema del futuro del país. Y creo que lo que está ocurriendo es que López Obrador ha encontrado en él a un provocador
que a López Obrador le gusta, porque López Obrador en el fondo también quiere provocar, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre es un gusto escucharte. Igualmente, Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hay quien dice también que el presidente de la República, con esto de la Universidad Nacional y otros temas, anda francamente enojado. ¿Qué le parece escuchar en este momento al maestro Alfonso Zárate los usos del poder? Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Él es columnista del periódico El Universal y colabora con nosotros en este espacio de manera semanal. Alfonso Zárate, qué gusto saludarte, escucharte. ¿Tú crees que el presidente de la República, por todo lo que hemos visto, a reserva de ampliar lo de la universidad, etcétera, el presidente está enojado? Por cierto, te aviso que ya hay información respecto a una convocatoria estudiantil para un paro en la UNAM, pero de esto hablaremos un poco más tarde. Dime, ¿está enojado el presidente? Y en todo caso, ¿por qué estaría enojado el presidente? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo en efecto que el presidente de la República está muy enojado y que eso lo transmite no solamente sus mensajes, sino también su lenguaje no verbal. Y preguntas por qué. Bueno, yo creo que a punto de rebasar la mitad del sexenio, ese momento estelar en la historia de México que pretendió ser la cuarta transformación se agota en la demolición de instituciones, el reparto atropellado de dinero, la construcción de proyectos de una viabilidad cuestionable, mañaneros. Y el milagro de la multiplicación de los pesos, aunque ha desfondado a la hacienda pública, no ha logrado reducir la pobreza. Los estudios de Gonzalo Hernández Licona y de Rogelio Gómez Hermosillo muestran el fracaso de esta política. Por otro lado, lo que bien sabemos, el presidente sepultó el nuevo aeropuerto de Texcoco y en su lugar le encargó al ejército que construyera otro, el aeropuerto Felipe Ángeles, que resultará, como lo ha explicado bien Ana María Labuenaga, un gasto obsceno con resultados lamentables. Va a tener solo 14 posiciones, mientras el de Texcoco tendría 120, para quedar finalmente como un aeropuerto para una ciudad media y no para la capital de la República. Luego desapareció más de 100 fideicomisos, nunca aprobó las supuestas desviaciones que denunció. Están los cálculos de los costos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas que se han disparado, el número de homicidios dolosos en el primer tramo de su gobierno, que supera por mucho a los de Calderón, el de el propio Enrique Peña Nieto, y están también los muertos que no debieron morir por la criminal gestión de la pandemia y gobierno. Así que creo que mientras la impunidad persiste, mientras se acaban los guardaditos, pues lo que queda es la frustración de un presidente que se imaginaba a la altura de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Cárdenas, y lo que le queda es una frustración y un enojo enorme que exhibe cada vez más el presidente. El tiempo avanza, Pepe, y la transformación que alcanzaría niveles de epopeya está resultando el parto de los montes. Y para sacar sus frustraciones, pues las sesiones mañaneras son un ejercicio cotidiano de maltrato e intimidación. Secuestró a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es cierto, y está en proceso de capturar al CIDE, pero allí sigue el Instituto Nacional Electoral preservando su autonomía. Y a pesar de sus veleidades, también ahí sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y muchos jueces y magistrados que mantienen su independencia. Por cierto, yo me pregunto cuánto falta para que López Obrador repruebe al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y bueno, creo en conclusión, Pepe, que el presidente está muy enojado y que tiene muchas razones para estarlo, porque la historia, creo yo, va a ser muy severa con un presidente que va a dejar un país muy lastimado. Gracias, Alfonso Zárate, por este comentario, por supuesto, aquí en Fórmula. Que te vaya muy bien. Un abrazo, Pepe. Gracias, un abrazo muy fuerte. Vamos a una pausa. Antes le digo, hay un grupo que se autodenomina UNAM Social. Se presenta como un grupo de estudiantes de distintas facultades como las de Derecho, Ciencias Políticas, la FES Acatlán,
la FES Aragón, de Medicina, de Psicología, de Ciencias, quienes están convocando un paro en la universidad en respuesta, en rechazo a las críticas del presidente de la República contra la máxima casa de estudios. En un momento, todos los detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le comentaba, esta noche está circulando una comunicación firmada por ALGO, una entidad que se autodenomina como UNAM Social. Al parecer se trata de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes están convocando un paro de labores para el 4 y 5 de noviembre, en rechazo a las críticas del presidente de la República. Están exigiendo una disculpa por los agravios contra la máxima casa de estudios. La convocatoria divide opiniones entre quienes consideran irrelevante una reacción de este tipo hasta quienes ven adecuado el paro. Los estudiantes advierten que desde 1929 la UNAM ha estado en lucha contra las reformas promovidas por la élite y por ello rechazan los señalamientos del presidente. Ellos mismos dicen que han estado en la causa social de la protesta, en el paro del Politécnico, cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el ataque por ir a la rectoría, los 50 años de conmemoración del movimiento estudiantil del 68, la violencia de género en la UNAM, en fin. Y dicen, es un paro, es una convocatoria para 48 horas que nace de la molestia por el uso del poder como plataforma ideológica. Eso es lo que dice este comunicado de algo que se denomina UNAM Social y que está circulando a través de las redes sociales. Como tal, se lo comento y se lo comunico. Ahora, ¿qué dijo el presidente hoy por sexto día consecutivo en relación con la máxima casa de estudios? Les dijo, bueno, señores, si no están de acuerdo, señores de la universidad, de la comunidad universitaria, si no están de acuerdo con lo que hemos estado comentando acerca de la derechización de la universidad, de que ha sido el refugio de los neoliberales cooptados por Carlos Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, que hagan dijo el presidente, pues hagan una marcha y pacífica, pero háganlo. En fin, hoy en la mañana en Yucatán, en la conferencia de prensa, el presidente dijo que respeta la libertad que posee la institución para reformarse. Sin embargo, hizo un llamado a sus opositores para que en vez de realizar un paro en la máxima casa de estudios, hagan una marcha pacífica. No es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos, siempre son vanguardia de los movimientos en la historia de nuestro país, los jóvenes. Decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo para convertirla en un apéndice, en un ariete de un grupo oligárquico. Es lo que dijo el presidente. También señaló que el ex rector de la universidad, el doctor José Narro Robles, es el jefe, lo acusa de ser el jefe del grupo que actualmente domina dentro de la institución y decide quién será el rector de la UNAM. Sobre la UNAM se fue otra vez el presidente y directamente contra el ex rector José Narro. Lo acusa de ser el jefe del grupo que actualmente domina dentro de la institución. También hoy hubo expresiones de los, leales al presidente, ultraleales. Mario Delgado, egresado de la UNAM, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados en su momento, Ignacio Mier también, lamentaron que la Facultad de Economía de la UNAM
antes Escuela de Economía, se dejara dominar por lo que defiende el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo. Considera que la Escuela de Economía se dejó dominar por lo que defiende el ITAM, que es el neoliberalismo. Fueron cuestionados Mario Delgado, Ignacio Mier, sobre los dichos del presidente López Obrador sobre la UNAM, y dijo Ignacio Mier que lo que animó a personajes como Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog a crear la Facultad de Economía era que ésta tuviera un pensamiento más cercano a los mexicanos. Bueno, también ha hablado el secretario general de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelín Vanegas. Ante los reiterados ataques del presidente contra la universidad, dice el secretario general que si hay una institución académica ocupada en estudiar y analizar el modelo liberal, es la UNAM. Lo hizo a través de una videograbación difundida en redes sociales. Leonardo Lomelín Vanegas recuerda al mandatario que esta casa de estudios ha sido crítica desde que ese modelo comenzó a implantarse en el país en el sexenio de José López Portillo. Un cambio en la política económica claramente influido por principios que hoy conocemos como neoliberales y que en ese momento algunos organismos internacionales recomendaban como salida a la crisis en la que habíamos entrado en 1982, principalmente por la deuda externa del país que ese año se nos salió de control. Recomendaban un cambio estructural que implicaba privatizaciones de empresas públicas, políticas económicas de ajuste, o sea, reducir el gasto público, aumentar los impuestos y de liberalización financiera. Desde el primer momento la universidad fue muy crítica. De hecho, el libro que anuncia propiamente... Es el doctor Leonardo Lomelín, secretario general de la UNAM, en defensa justamente de la máxima casa de estudios, argumentando que todo lo contrario a lo que ha dicho el presidente, la Universidad Nacional Autónoma de México siempre ha visto por el modelo de trabajo social en México y no han parado a los neoliberales, como dice el presidente. Siguen las respuestas, las idas, venidas, las acusaciones de Narro, etcétera, contra Narro, José Narro, etcétera. Me permite una pausa, ya nada más le informo brevemente que respecto a la Universidad de las Américas Puebla, el patronato de la Universidad de las Américas, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, continuará con el control del campus de San Andrés Cholula y seguirá investigando posibles desvíos de recursos. Un juez de lo civil de la Ciudad de México ejecutó la suspensión de amparo a favor de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, encabezada por la familia Jenkins de Landa. El nuevo patronato dio a conocer que se trata de una medida provisional y que se mantendrán en control de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Permítame una pausa muy breve, volvemos. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? Pepe, Facebook. Mark Zuckerberg anuncia que la empresa cambia de nombre, se deja de llamar Facebook, se llama Meta a partir de ahora, aunque la red social continuará con el nombre que todos lo conocemos. ¿Tras de qué va con este cambio? Tras la realidad aumentada en redes sociales, lo que estamos mostrando en la pantalla de Telefórmula, que es de película, como ciencia ficción, pero que estará al alcance de nuestros ojos, oídos y manos en menos de lo que imaginamos. Es eso, Pepe. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.